Cada día tu dinero vale un poco menos. Y lo descubres cuando el mercado ya no alcanza, cuando la factura de la luz sube, cuando la cesta básica se convierte en un lujo. Es un enemigo silencioso, la inflación. No se escucha, no se ve, pero se siente en cada compra. ¿Qué la provoca? ¿Quién se beneficia? Y lo más importante, ¿cómo puedes defenderte? La inflación moderna no surge de la nada. Tiene un origen concreto, la impresión masiva de dinero por parte de los bancos centrales. Cuando los gobiernos gastan más de lo que ingresan, recurren a la deuda y a la creación de dinero. Y ese exceso, como agua que desborda un vaso, inunda la economía, devaluando lo que ya tenías guardado. Durante la última década, vimos cifras históricas de impresión monetaria. En Estados Unidos, trillones de dólares creados en pocos meses tras la pandemia. En Europa, billones de euros inyectados para sostener economías en crisis. A simple vista parecía una solución, pero pronto llegó el precio. El dinero perdió poder adquisitivo. El mismo billete compraba cada vez menos. Pero aquí surge la primera pregunta para ti. ¿Has notado que lo que antes llenaba tu carrito del supermercado hoy ya no alcanza ni para la mitad? La historia lo confirma. En países como Argentina, Venezuela o Zimbabue, la inflación se convirtió en hiperinflación. Un café que costaba unas pocas monedas pasó a costar millones de billetes. La gente llevaba bolsas llenas de efectivo para comprar pan. No eran excepciones, eran avisos de lo que ocurre cuando la creación de dinero se descontrola. Y si piensas que eso solo pasa en países lejanos, espera. Lo que viene a continuación demuestra que la inflación puede golpear incluso en economías que parecían estables. Pero no hace falta ir tan lejos. En los países desarrollados también se siente. El alquiler sube, el transporte se encarece, los alimentos duplican su precio en pocos años. Una familia que antes gastaba un 30% de su sueldo en básicos, ahora destina más del 50%. El ahorro se derrite, las pensiones pierden valor, los salarios se quedan atrás. La inflación castiga sobre todo a la clase media. En España, la inflación ha tenido un impacto particular. Tras la pandemia y la crisis energética, los precios subieron con fuerza. El coste de la electricidad se disparó, los combustibles alcanzaron cifras récord y la cesta básica se volvió una preocupación diaria. Mientras en países del norte de Europa, los gobiernos amortiguaron la subida con mayores ayudas, en España, muchas familias tuvieron que ajustar drásticamente su consumo. La comparación dentro de la Unión Europea es clara. Alemania, Francia o Países Bajos sufrieron inflación, pero con salarios medios más altos. En España, la brecha entre sueldos y precios fue más dolorosa. Ganar 1.500 euros al mes y pagar alquileres de casi 1.000 es una realidad para miles de jóvenes. La inflación aquí no solo encareció la vida, también bloqueó proyectos. Comprar una vivienda, ahorrar para el futuro, incluso formar una familia. El Banco Central Europeo reaccionó subiendo los tipos de interés para intentar frenar la escalada de precios. Esa decisión trajo otra consecuencia: hipotecas más caras. Para millones de españoles, la cuota mensual aumentó cientos de euros en cuestión de meses. Lo que parecía un alivio contra la inflación terminó siendo una carga añadida, un recordatorio de que las soluciones financieras nunca son gratuitas. Mientras tanto, la comparación con países del este de Europa resulta todavía más contrastante. Allí, la inflación superó el 20% en algunos casos, castigando con dureza a economías frágiles. España no llegó a esos extremos, pero el golpe se sintió en el día a día. El pan, la leche, el aceite de oliva. Productos básicos que se encarecieron más de un 30% en pocos años. ¿Te imaginas que tu pan de cada día costara el doble de un mes a otro?
Para millones, no es un escenario hipotético, es su vida diaria. Muchos la llaman el impuesto invisible. No se vota en el Parlamento, no aparece en tu nómina, pero lo pagas cada día. Es un tributo disfrazado. Mientras crees que conservas tu salario, el Estado se financia devaluando tu dinero. El resultado es simple. Cada año trabajas igual, pero recibes menos. Es un impuesto silencioso que golpea sin aviso. Imagina que hace 10 años guardaste $100 debajo del colchón. Hoy, ese billete compra mucho menos. Es como si alguien hubiera recortado parte de tu esfuerzo sin pedir permiso. Y lo más grave, quienes más sufren son los que no tienen acceso a inversiones, quienes viven al día y dependen solo de efectivo. La inflación castiga más a los vulnerables. ¿Y qué hacen las personas para protegerse? Algunos buscan refugio en activos clásicos, el oro, eterno símbolo de valor. Otros prefieren bienes raíces, aunque la entrada es costosa. Y en los últimos años apareció un nuevo actor, Bitcoin, llamado oro digital, limitado a 21 millones de unidades, diseñado para ser escaso en un mundo de exceso monetario. Las stablecoins también entran en juego. Monedas digitales atadas al dólar, utilizadas para resguardar valor en países con monedas débiles. Millones de latinoamericanos ya las usan como alternativa al efectivo. Para muchos, son más confiables que sus bancos locales. Es una señal del cambio. La gente busca alternativas cuando el sistema tradicional no responde. Pero no todo es refugio. También hay riesgos. El oro puede caer, la vivienda puede desplomarse, Bitcoin es volátil, y las stablecoins dependen de empresas privadas. La protección nunca es absoluta. La clave está en diversificar, en no poner todos los ahorros en un mismo lugar, en aprender que la inflación no se combate con fe, sino con estrategia. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo protegerse en una economía donde la moneda oficial pierde valor constantemente? Algunos españoles buscaron refugio en bienes inmuebles, otros en criptomonedas, y muchos simplemente en ajustar gastos. Pero la lección es clara. La inflación no es solo un problema lejano o ajeno, es un fenómeno que erosiona silenciosamente los planes de vida, obligando a replantear prioridades. Mientras tanto, los bancos centrales preparan su próximo movimiento. Las monedas digitales de Banco Central, conocidas como CBDCs, dinero oficial en versión digital, controlado y emitido directamente por las autoridades. Algunos lo ven como modernización, otros como un arma de control. ¿Podrán frenar la inflación o serán una nueva forma de vigilar cada transacción? El debate apenas comienza. Lo cierto es que la inflación seguirá ahí. No es un error del sistema, es parte del sistema. Gobiernos endeudados, bancos centrales presionados, ciudadanos atrapados en un ciclo de devaluación. Y mientras tanto, el dinero en tu bolsillo pierde valor cada minuto. No importa dónde vivas, el impuesto invisible siempre te alcanza. La inflación también moldea la política. Gobiernos caen cuando la población no soporta más subidas de precios. Revoluciones nacen cuando el pan se vuelve inalcanzable. La historia está llena de ejemplos, desde Roma hasta la Alemania de entreguerras. La inflación no solo destruye bolsillos, destruye sociedades enteras. Hoy, el reto es doble: proteger tu patrimonio y entender el mundo que viene. Vivimos la era del dinero sin límites, del crédito barato convertido en deuda eterna. Y en ese escenario, solo quienes se informan pueden sobrevivir. La ignorancia financiera se paga cara, porque la inflación no perdona. No entiende de excusas, solo erosiona. ¿Qué estás haciendo tú hoy para que tu esfuerzo no se derrita mañana? ¿Qué puedes hacer tú? Aprender, diversificar, anticiparte. No esperar a que el billete en tu mano valga la mitad. Preguntarte,
¿Qué hago hoy para proteger el esfuerzo de mi trabajo? Porque si no tomas decisiones, alguien las toma por ti. Y casi siempre, esas decisiones no estarán a tu favor. La inflación es silenciosa, pero implacable. Algunos la temen, otros la convierten en oportunidad. El futuro pertenece a quienes entienden su mecanismo y actúan con inteligencia. La gloria será de los que se refugien a tiempo. La ruina, de los que cierren los ojos esperando que nada cambie. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto a dejar que la inflación devore tus ahorros? ¿O buscarás un refugio antes de que sea demasiado tarde?